todos, ¿cómo están? Arrancamos en un par de minutos, gracias. Hola, profe. Gracias de una. ¿Cómo están todos? Nuevamente. Buenas noches a todos. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Buenas tardes, noche, profe. ¿Cómo está? Bien. Bueno.
Perfecto. Entonces, nos vamos con nuestra clase 7. Recuerden que nuestra clase 8 generalmente siempre es muy corta. Es la última sesión. Y hoy voy a arrancar ligeramente diferente. Vamos a arrancar observando qué es lo que tenemos que entregar para la semana número 7 para que ustedes, pues aunque ya lo habíamos visto en una sesión previa, puedan estar, digamos, o tener a la vista qué es lo que debemos realizar de manera directa. Entonces, no sé si ya pudieron observar la semana número 7. Seguramente sí, ya la pudieron observar. Les voy a compartir mi pantalla y hoy nos iremos con una presentación inicialmente y posteriormente vamos a observar un artículo de investigación para que ustedes puedan ya entender un poco el por qué las arquitecturas que nosotros venimos manejando de manera directa, ¿cierto? Sin a veces como tener un sustento un poco más fuerte de lo que acostumbramos a observar. Entonces en este momento deben estar viendo mi pantalla. Por favor, confirmen que sea así. Seguramente en un segundo lo verifico y es correcto. Y continuamos entonces con que es lo que tenemos que entregar la semana 7. Entonces recuerden que nosotros nos centraremos y como lo venimos tratando, hablando de TensorFlow desde la última semana, acerca de las arquitecturas. ¿Qué pasa con los problemas? Generalmente nosotros tenemos algunas imágenes que empiezan a crecer en complejidad a medida que aumentan sus dimensiones. Y si poseemos del hardware suficiente para poder hacer el entrenamiento de la red neuronal que la va a caracterizar, pues seguramente vamos a tener que pensar en una arquitectura. Entonces, hoy nos vamos a dedicar a establecer esas arquitecturas y las ventajas o desventajas que podrían tener esas arquitecturas. Para ello, ustedes van a tener, ¿cierto?, que realizar un cuadernillo, ¿listo? En donde van a tener que seleccionar, ¿cierto? De forma libre, observen aquí, una determinada o un determinado conjunto de imágenes para entrenar y posteriormente validar. ¿Qué es importante que ustedes tengan en cuenta aquí? Que ustedes van a tener que manejar 100 imágenes de autoría propia para poder probar el resultado. ¿Eso a qué nos lleva? Pues de manera directa a tener que encontrar dónde están esas imágenes. Recuerden que les mencioné, ¿cierto? Que existían de manera directa muchos catálogos, ¿cierto? De imágenes y en este caso, si ustedes observan, evidentemente lo que nosotros queremos hacer aquí es una identificación o una clasificación por imágenes. ¿Listo? Entonces, de este conjunto de datasets que ustedes escojan, evidentemente no van a poder seleccionar el MNIST porque ya lo seleccionamos y ya lo trabajamos. Ustedes van a tener que buscar una serie de imágenes de forma propia. ¿Listo? ¿Qué significa que sean imágenes propias? Es posible que incluso ustedes las puedan generar con algún DALI para poder validarlas, ¿cierto? Sin embargo, recuerden que las imágenes generadas con DALI son imágenes un poco más grandes. ¿Listo? Pueden buscarlas en Google, pueden buscarlas en GPT, ¿cierto? Imágenes asociadas para poder comprobar. Sin embargo, esas 100 imágenes que ustedes utilizan tendrán que estar fuera del catálogo de test y de entrenamiento que se tenga originalmente. Por ejemplo, si ustedes quieren trabajar de manera directa con algún tipo de granos específicos, ¿cierto? De frijoles, que puede ser sencillo encontrar en internet los tipos de frijoles, podrían utilizar este dataset de TensorFlow. Es exactamente igual a como venimos haciéndolo de manera directa y aquí van a encontrar evidentemente, miren, 1034 para train y 128 para test. Y aunque estas 133 están para validación, que en este caso será lo que ustedes van a hacer, ¿cierto? De manera automática, ustedes deben encontrar 100 imágenes de autoría propia o vuelvo y digo, que ustedes carguen del conjunto diferente a train y test y diferente a la clasificación que tomaron para poder hacer la caracterización. Este es típicamente de hojas de frijoles. ¿Listo? También van a encontrar dentro de ello una que es muy comúnmente usada por ustedes y es la de gatos y perros, por la facilidad que pudiesen tener, ¿cierto? De tener fotos, por ejemplo, almacenadas de este tipo de mascotas. Para este caso van a encontrar un conjunto de 23.262 imágenes que en este caso solo vienen para train. Sería maravilloso, ¿cierto? Porque solamente clasifican o perros o gatos. Obsérvenlo. ¿Listo? Y es importante que tengan en cuenta que estas imágenes
no vienen catalogadas por un tamaño específico, así que tendrán que hacerle un tratamiento previo, ¿cierto? Están a color, pero un tratamiento previo que les permita decir, venga, ¿hasta dónde mi hardware va a ser capaz de procesar imágenes? Si las quieren de 500 por 500, de 200 por 200, de 50 por 50, será una decisión que tendrán que tomar. ¿Listo? Entonces, imágenes como estas podrán aparecer, pero es importante que el preprocesamiento que hagan esté de manera directa asociado a un tamaño específico. Otro que les gusta también a muchos de ustedes son algunos relacionados con coches o con carros. Sin embargo, ustedes en este van a encontrar 196 tipos de automóviles y nuevamente siempre van a tener que hacer preprocesamiento. ¿Listo? Tengan cuidado con este tamaño de los datos. ¿Por qué razón? Porque si ustedes utilizan todo el conjunto de datos de manera automática para hacer el entrenamiento, es probable o altamente posible que toda la memoria RAM que ha sido asignada en el Google Colab se desborde. ¿Listo? Ténganlo muy en cuenta. ¿Eso qué significa? Entonces, que yo también podría abrir una cuenta de GitHub y correrlo allá. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia en la nube de GitHub? Y aunque lo miraremos ahorita al final de la clase, y la nube de Google, que Google me permite hacer muchas validaciones o muchos entrenamientos, ¿cierto? Pero tan pronto me salga de los límites que me ha establecido, que son los 12 gigas de RAM y los 110 más o menos que tenemos, ¿cierto? De espacio en disco duro, pues él automáticamente me va a sacar de ahí. ¿Listo? A diferencia de GitHub, que me permite hacer un entrenamiento o dos al mes. Y tan pronto cumpla con todo eso, ¿cierto? O con esos dos entrenamientos, con todos los recursos que me está entregando GitHub, pues no me va a permitir acceder de manera automática. Entonces ténganlo en cuenta, cualquiera de los dos, digamos que podría ser de manera automática una opción y valdría la pena, ¿por qué no?, tenerlo en cuenta. ¿Listo? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Dudas que puedan tener? Profe, en la actividad se describe que es colaborativa. Esto sería entonces en equipos, un trabajo por equipo, ¿o qué? Démoslo bien porque creo que sí, creo que es colaborativo, observémoslo. Sí, aquí está. Evidentemente es colaborativa y al ser colaborativa, pues recuerden ustedes, ¿cierto? Que van a tener que de algún modo, ¿cierto? Ordenarse o ustedes clasificarse en sus grupos, ¿cierto? De manera automática. Así que ahorita les damos un tiempito para que miremos cómo están los grupos y si alguien tiene alguna duda, pues podamos de manera automática acudir a algún cambio específico y demás. ¿Listo? Profe, pero entonces sería un trabajo por equipo, ¿sí? Y un trabajo por equipo. Y recuerden que lo sube el primero, ¿cierto? Aunque esta plataforma creo que sí, ¿no? Lo sube uno solo. Yo no sé cómo funciona a nivel general cuando el estudiante sube el documento, si le cierra automáticamente la Sí, posibilidad de subirlo, sí, teacher. ¿cierto? Le marca al otro, a los compañeros que ya ha sido entregado el trabajo. Eso. Entonces, para que lo tengan de pronto ustedes en cuenta. ¿Listo? Bien, entonces recuerden, lo subirá uno y al final pues recibirá la clasificación para los tres, la calificación. Bien, vamos hasta ahí. Profe, Entonces, disculpe, para que nos hablan más cupos, más grupos. más grupos, no, solo hay 15. Solo voy a abrir 15 grupos, Vanessa. ¿Listo? Profe, lo que pasa es que nosotros fuimos los que ingresamos tarde y como nosotros ya veníamos trabajando en grupo, es por eso que de pronto le solicitamos porque los grupos ya Ah, estaban armados. entonces déjame verlo y si no aquí los asignamos. Sí, No se fuimos preocupe. los que nos matriculamos tarde, profe. Entonces ya estaban los grupos de los demás grupos armados y Bien, tenían entonces sus trabajos entregados. solucionemos esto de una vez, ¿vale? Estos son los grupos que actualmente se encuentran ocupados. Hay grupos con un estudiante, con dos estudiantes y con tres estudiantes. ¿Listo? Andrés Camilo Caraballo, Brian Steven Rodríguez, Cristiano Lave, Erika Juliet, Juan José, Vanessa, Walter, Jessica y Zuli no tienen grupo. ¿Listo? En este momento lo que podríamos hacer es asignarlos a los grupos de trabajo que ya están. ¿Listo? Si ustedes quieren, lo hacen o me dicen a qué grupo quieren irse, porque ya conocen con quién pueden trabajar, o yo lo hago de manera automática. ¿Listo? Si quieren, tomémonos este tiempito mientras transcurre
No, La profe, clase, si quiere nosotros nos acomodamos porque a veces no, hay grupos donde a veces no, yo soy sincera, no, hay gente que no le gusta que uno se agregue si ellos entregaron sus trabajos. no, Exacto, es que ya profe. no te preocupes que será la pregunta, será la siguiente entrega, no importa que hayan equipos asignados, ya lo que está calificado está calificado. Esto solamente aplicará para la semana 7 y 8. Profe, mejor nosotros nos acomodamos, sí, porque yo soy sincera, yo no soy ingeniera y hay gente que a veces no les agrada mi forma de trabajar. Pero ¿a qué te refieres con acomodarte? ¿A que te acomoden en cualquier grupo? No, o sea, nosotros hablamos con qué grupo nos podemos ir, o sea, cada quien de los que está aquí, donde nos ubicamos. Ah, bueno, perfecto. Entonces, si quieren, tomémonos este tiempo de aquí a que más o menos falten unos 10 minutos para finalizar la clase y ustedes miren, vayan observando con quién se pueden acomodar, me dicen, ¿cierto? Con quién van a ir y yo los agrego faltando esos 10 minutos. Los que no estén en su momento, pues los voy a agregar al azar, ¿listo? Disculpe, es que en lo personal, como Vanessa y Cristian veníamos trabajando los tres, obvio, cuando ellos no se matricularon, yo en su momento trabajé con otro grupo, entonces la idea es que podamos ubicarnos los tres que ya hemos venido trabajando desde del semestre pasado, profe, sería esa la idea, si usted lo permite. Bueno, Profe, grupo, y le soy sincera, profe, a mí me sirve gente que me colabore en este momento porque tengo un inconveniente familiar bastante grave. listo, Apenas perfecto. lo estoy solucionando ahorita. Dame un segundo, ¿vale? Vamos a guardar este grupo, equipo de trabajo número 16 y lo vamos a agregar ahí. Entonces tú me dices que es Walter, Vanessa, Sí, profe, y Cristian. Cristian Olave. Cristian Olave. Sí, señor. Listo. Bueno, los demás, Andrés Camilo Caraballo, Brian, Erika, Juan, Jessica y Zuli, por favor, me van mencionando si están ahorita de una vez, con qué grupo quieren, ¿listo? Si no, por favor, de aquí a que finalice la clase, yo los asignaré de manera aleatoria. ¿Listo? Esto también tiene que ver un poco con la forma en la que califico, ¿listo? Y es que las personas que están solas, seguramente son personas que no les podemos hacer, por ejemplo, como el caso de Pablo Romero, ¿cierto? Como el caso del equipo de trabajo número 8 que estaría Álvaro Andrés Ávila, o el caso del grupo de trabajo de Paula Andrea, y el de Diego Andrés, porque es un trabajo colaborativo, ¿listo? No es individual, entonces no pueden ir de a uno, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Esto es totalmente colaborativo y recuerden que eso explota todo tipo de habilidades blandas que generalmente están relacionadas con ese tipo de trabajos, ¿no? Y ustedes saben que esto sucede aquí en los trabajos donde ustedes estén desarrollando. Continúo. ¿Listo? Entonces, yo les recomiendo de estos generalmente que siempre utilicen el de los gatos, el de los perros, a algunos les gustan los aviones, esta es una clase, 10 clases de aviones que lo miramos en la última sesión, estas son 10, ¿cierto? Estas son 100 clases de aviones, obsérvenlos, ¿listo? Y por aquí podrían encontrar algunos que les interesa mucho, ¿cierto? Alguna histología colorectal, bien, para que lo puedan observar. Este tiene 5000 imágenes para que puedan entrenar con 8 tipos. Esto orientado evidentemente a las personas que están interesadas y que saben del tema y que les parezca más sencilla, ¿cierto? Este tipo de temas. Aquí hay otro relacionado con la diabetes, ¿cierto? Con diabetes, ¿cierto? O retinopatía diabética. Esto hay otro relacionado aquí de manera directa con texturas descriptibles, uno de comidas, ¿por qué no? ¿Cierto? Entonces aquí siento una categoría de alimentos, ¿listo? Uno de caballos o humanos, simplemente esta es una clasificación, dos clases para diferenciar si es un animal o es un ser humano, y algunas otras, ¿cierto? Imágenes que ustedes pueden ir observando, como este de la malaria, ¿listo? Para que ustedes puedan ir viendo si hay células infectadas o no infectadas y demás. ¿Listo? Aquí hay uno muy conocido que es el de T.F. Flowers. Ustedes creo que lo han escuchado, este de T.F. Flowers, porque aparece casi en todos los ejemplos que ustedes encuentran en internet. ¿Listo? Típicamente tulipanes, ¿cierto? Girasoles y demás. Bien, ya con los que quieran ustedes trabajar, pues será una decisión propia, ¿listo? Que ustedes tomen o en su defecto, si consiguen un conjunto de imágenes que también lo puedan
conseguir en Kaggle de manera automática para poder hacer entrenamiento. Esta parte es una sugerencia para que ustedes lo hagan, ya, pero ustedes son los que seleccionan qué conjunto de grupos van a utilizar. Tan pronto Profe, como tengamos. Dime. otra pregunta. ¿Mm? Si nosotros escogemos un dataset que tiene imágenes de entrenamiento y otras de comparación, Sí, tendríamos entonces que excluir del ejercicio las imágenes de validación para poder incluir las de nosotros. sí, pero recuerda que una cosa es train, otra cosa es test. Train y test simplemente te dicen si la arquitectura de la red neuronal se sobreajustó, ¿cierto? O se subajustó al entrenamiento. ¿Listo? Y esa parte, la validación, que serían 3 etapas, que es la que hacen con sus imágenes. ¿Sí me hago entender? Sí. Son 3 etapas: train, test y validation. Pero Ustedes, entonces el entrenamiento podría hacerse con las imágenes que trae el dataset que nosotros escojamos, correcto, independientemente que vamos a utilizar las imágenes de nosotros, el entrenamiento podría hacerse con las imágenes que ya trae y simplemente la evaluación o la comparación entonces la hacemos con las imágenes nuestras. correcto. Entonces, exacto, vamos a repetirlo nuevamente. Ustedes van a tomar un dataset de esto, supongamos. ¿Listo? Mi sugerencia, que tomaran este CatDocs. Este CatDocs tiene 23.262 imágenes para train. Pero entonces ustedes con esas 23.000 las dividen en train y test. Con esas entrenan y testean. ¿Listo? Son dos procesos. Entrenar y testear significa que los porcentajes de similitud me aseguran que no hay un sobreentrenamiento. ¿Listo? Pero puede suceder que les den sobreentrenamiento y tengan que cambiar la arquitectura de la red neuronal. Supongamos que no, generalmente no pasa. ¿Listo? Pero puede suceder. Y posteriormente a que hacen training test, con sus 100 imágenes hacen validación. ¿Listo? ¿Es claro? Señor, sí, sí, es claro, profe. Vale, Sí, señor. perfecto. Entonces, sobre eso que ustedes van a encontrar, lo más importante es que ustedes puedan, ¿cierto?, elaborar un video con voz en off. ¿Alguno de ustedes sabe o no sabe más bien qué es un video con voz en off? Bueno, pues Entiendo que entonces sería yo, sin audio. dime, Entendería que es un video sin audio, ¿sí? es un video sin su audio, sin que nadie hable, ¿listo? Pero tiene una voz. No sé si lo han hecho. ¿Sí lo han hecho o no? Sí, profe. No, yo no. Sí, sí, Yo profe. no. O un ejemplo, por favor, profe. Yo no. Son de las plataformas. Existen plataformas, no sé, tienen algún nombre, yo ahorita no me acuerdo cuáles hacen, pero Los más parecidos son algunos de TikTok, en donde va una voz como contando la historia, pero no hay nadie hablando directamente en el video. Entonces, suelen utilizar un personaje de IA que tiene una voz y va contando allí una historia. correcto, no sé, miremos uno, yo creo que ahora hay muchos que lo hacen, ¿no? Yo no me acuerdo si tal vez hice uno aquí con DPI, tal vez en algún momento, ¿cierto? Este es uno, lo que pasa es que es muy costoso, ¿no? Esto, hay algunos videos muy cortos, esto tiene que ser muy puntual, donde ustedes pueden hacer un video, o sea, al final lo que le pide a uno es un texto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que quiere decir ese texto? Y él automáticamente le manda o le arma una figura, ¿cierto? Y esa figura es la que se encarga de hacer la exposición. ¿Listo? Es lo que llamamos un video con voz en off. Por ejemplo, ustedes le colocan a él un texto y el generador de video automáticamente acopla los labios para que hablen el idioma en el que ustedes quieren y exprese los sentimientos que ustedes le están intentando decir. ¿Listo? Ahorita no tendría aquí para poder, un segundo, a ver si tengo por aquí, no sé, listo, y no sé, digamos que este es el texto. ¿Listo? ¿Mm?
Voy a decirle que sí y lo voy a dejar que acceda a mi cuenta, a ver qué. No sé si ya tenga esto. La verdad, no sé si este ya lo abrí en algún momento. Me da la impresión de que sí. Mm, Creo que sí, porque este solamente me permite hacer uno solo. Entonces yo ya lo hice y seguramente por eso me está cobrando. Bien, pero existen algunos gratis. No recuerdo si este tal vez Free Pig. No sé, hay algunos gratuitos, ¿ve? A ver si este de pronto. Voy a ingresar aquí con Google. Profe, yo tengo el ejemplo de investigación del curso pasado, por si ¿Y algo, tienes el nombre pues, de la plataforma? nosotros lo hicimos con CapCut, Eso es lo que que necesitamos. tiene opción de pago, pero también tiene opción libre, Listo. ¿sí? Entonces lo que nosotros Entonces, esperaríamos es que lo hagan con CapCut o con alguno de ellos. sí, Vean su mora. ¿Mm? sí, Ven, todos nosotros esos tienen, algunas tienen opciones de propiedades donde algunas son de pago, pero algunas son libres. Y pues digamos que tiene las restricciones para marca de agua o por tiempo. Dice no superior a tantos minutos y ya. así es. ¿Listo? Y entonces aquí ustedes pueden de manera automática generar, ¿cierto? Generador de voces con IA o de texto a voz o un generador específico de video. ¿Listo? Con Bueno, este lo entonces la pueden. idea es hacer el trabajo, la idea es hacer el trabajo, ir haciéndolo ahí en cámara para que quede un video mientras se realiza el ejercicio, ¿qué? No, no, ustedes solamente le entregan texto. Ustedes lo que le entregan a la plataforma es texto. Y en la plataforma les arma un personaje y le habla al personaje. Y el personaje dice lo que yo le escribí. ¿Me hago entender? Por eso se llama un video con voz en off. O sea que no hay que mostrar código, es que ahí dice que lo estructuremos No, en tres no, formas. no. Ahí solamente dentro de la presentación o dentro del video van a dejarme el link. ¿Listo? Entonces, ¿yo qué les aconsejo generalmente en esta entrega? Como ustedes suben la entrega en el comentario, me dejan el link en los comentarios, en el momento en que hacen la entrega. Muchos lo hacen ya. No sé si me entienden lo que les estoy diciendo. No, yo todavía no entiendo. Y Yo quizás no puedo entender, profe, la verdad. No puedo entender, digamos, Yo ahorita la tampoco. actividad. profe, creo que la duda es qué debe ir en el video además de la voz. Aquí dice, ¿Qué es mira, esto? mira. Una etapa de diseño, una etapa de implementación y unos resultados obtenidos. Eso es lo que quería decir, creo que el compañero. Entonces, el video lo que va a hacer es mostrar Ujú, la etapa de diseño, pero usted no va a salir ahí diciéndolo, sino va a ser la voz de la aplicación diciendo qué está haciendo. tal Entonces, cual. Pero sobre un seleccionamos el código, dataset de perros y gatos, en ejemplo, y más o menos así, ¿sí? Tú tienes que haber corrido el código. Si no corres el código y no haces la implementación, no puedes entregar nada. ¿Me hago entender? Pues serían entonces como capturas de pantalla de la etapa, de cada una de esas etapas, de la de diseño, implementación y resultados. Serán capturas de pantalla de acuerdo al código de lo que nosotros vamos haciendo, las agregamos en el video y la voz Sí, en off va indicando qué es lo que estamos haciendo. así es, las pones de fondo Pues, generalmente. ¿M? ujú. Generalmente de fondo del personaje de IA que te genera. Listo, profe, gracias. ¿Listo? ¿Vale? Miren un poco bien cómo se generan estos videos de voz en off y se van a dar cuenta que al final lo que tienen es algo similar a lo que se hacía originalmente en PowerPoint cuando uno se grababa la presentación, ¿cierto? Pero lo que hace es colocar de fondo las imágenes y ese tipo de cosas. ¿Listo? Es lo único diferente, pero la voz no es de ustedes. ¿Listo? Y el personaje no es usted, para que cada uno lo tenga en cuenta. ¿Listo? Entonces ahí, mire, les dice, mire, pueden colocar imágenes, textos, iconos, sonidos, hipervínculos y demás cosas que ustedes necesiten para su video. No mayor a 5 minutos. ¿Listo? Lo cargan, tan pronto lo desarrollen, lo cargan en YouTube y ustedes lo que me entregan, ¿cierto? Es el link de YouTube. ¿Es claro? Sí, señor. ¿Listo? Y me van a entregar adicionalmente allá dentro o sea, incluyendo el link del video de YouTube, un documento PDF. Entonces, en ese documento PDF van a ir los nombres, la información específica, el link de acceso al código, Ujú. ¿listo? Y el link de YouTube.
Profe, ¿sí o sí tiene que ser en YouTube o se hace el video y se comparte en un Drive? No, en YouTube. Tiene que ser en YouTube. Si quieren dejarlo en privado, pueden hacerlo. ¿Listo? Pero tienen que garantizar el acceso. Es Lo por puedes cuestiones poner de en modo almacenamiento. oculto. Lo puedes Sí, poner en pueden modo colocar. oculto para que no sea visible, sino para quien tenga el link, compañero. Correcto, tal cual, para que nunca aparezcan en las búsquedas. ¿Listo? ¿Claro ese pedazo? Sí, profe, sí, señor. Profe, Entonces, el dime. tema de calificación va también como en el diseño del video o algo así, porque pues no todos somos muy Pues todo buenos quedará. editando. No se preocupen por esta vaina del video porque al final lo único que se van a dar cuenta es que los generadores de video son muy poderosos. O sea, son excesivamente buenos. Generan unos videos muy buenos. Lo único que ustedes tienen que colocar atrás son las imágenes que necesitan. Y colocar que el intérprete sea en español, por ejemplo, y que el texto que ustedes le están diciendo que escriba sea muy concreto. ¿Listo? Pero se van a dar cuenta en realidad que es Él muy hace bueno. casi todo. Sí, o sea, lo hace todo. Ustedes no tienen que sino que entregarle el Él texto. hace casi todo porque, digamos, no, aquí un ejemplo para de pronto los ¿Tienes uno compañeros. ahí para que nos lo muestres de pronto? Sí, lo envía el link, lo envía el chat de acá Ah, del Zoom, profe. vale, mira, vamos a mostrar. Nosotros, ¿qué hicimos? Utilizamos una parte, digamos, de GPT para redacción y luego cogimos ese texto y lo pusimos en la aplicación y él generó la voz y los subtítulos. Y lo que Perfecto. hacíamos era buscar imágenes y listo. Entonces miremos algo de lo que es video de... Ahí nos saldrá publicidad, ¿no? Creo que no se escucha nada, profe. Dame un segundo, ya les comparto nuevamente les vuelvo a compartir, pero con el audio. Me confirma que escuche. Sí, Bienvenidos a esta experiencia académica que une la investigación, la tecnología y la innovación. Somos estudiantes de la especialización en inteligencia artificial. Vamos a moverlo por acá. sí, porque ahí está la El objetivo introducción. general de este proyecto es diseñar un sistema predictivo de inventario que, usando datos históricos y modelos de series temporales, permita optimizar los inteligencia artificial. Complementamos esto con los conceptos de transformación Mañana son 1.200.000. día siguiente del consumidor. Al entrenar los modelos con datos reales de ventas, logramos obtener proyecciones ajustadas a la dinámica de cada supermercado y producto analizado. Creo que con eso más o menos lo tienen claro, ¿no? Todo eso lo genera una plataforma. Lo único que se le entregó fue un texto. Correcto. Compañero, compañero, ¿con qué lo hizo ahí? Hay varias Eh, aplicaciones con que se crea video incluso y se crean también eso. Claro que es más de IA generativa. Así es es. correcto, sí. O incluso para lo más fácil, que si tienes en la mano, con la aplicación de TikTok también se puede hacer. Solo Sí, depende claro. es de que busques videos. Hay plataformas, ahorita les comparto en el chat, hay plataformas que te generan o que tienes videos sin copyright. Entonces tú puedes descargarlo si necesitas un videito para poner a hacer algo. O como lo decía otro compañero, que toma la captura de la pantalla de del código o de lo que concluyó al terminar el ejercicio. Entonces, básicamente por ahí los puede también conseguir. Probemos este de Gemini ya, ¿eh? Ahí en Gemini, no, ahorita está la de Google VO3, ¿no? Que te genera Sí, también. el video y el audio en español. No sé, voy a colocarle aquí futuro de James en el Junior. Pero el de... En el video que hicimos sí metimos unas partecitas, pero son máximo 8 segundos. Lo que Este programa genera lo eso está es, pagando. sí, son 8 segundos. Esto es caro, ¿no? De todas maneras, quiero que lo sepan. Producir videos es costoso, ¿cierto? Pero ya existen algunas plataformas. Creo que en Canva yo la última vez que lo usé también ya genera este tipo de cosas, videos y imágenes. ¿Listo? Profe, no Revisen. tiene tiempo mínimo y un máximo, no. Máximo 5 minutos. Ok, listo. ¿Listo? Máximo. Pero se van a dar cuenta que dentro de todo ese trabajo que dan ustedes, en realidad vender un trabajo en 5 minutos va a ser difícil. Eso va a sonar más como a un elevator, ¿cierto? Como una venta. Intenten hacer un video como vendiendo esa aplicación.
y van a darse cuenta que de pronto les puede quedar un poco más claro. ¿Listo? No lo pierdan de vista. Etapa de diseño, que es cómo van a seleccionar la arquitectura. La etapa de implementación es cómo lo programaron, lo hicieron y cuáles son los resultados. ¿Listo? Yo creo que con eso tienen más que suficiente. Bueno, ya vámonos ya directamente con lo que nos corresponde porque sobre eso va a quedar el video. Entonces, de manera automática, ustedes saben que yo les he dejado aquí información, ¿cierto? Dentro de las presentaciones, ustedes van a encontrar una carpeta interna a las presentaciones que se llama arquitecturas de redes neuronales. Por favor, revísenlas porque van a ser las que utilizaremos, nos centraremos en esta VGGNet, que es tal vez una de las principales para la clase del día de hoy. Y sin más, pues vámonos entonces de manera directa con con esta clase del día de hoy. Uf, mire, es que introducción aparte. Bueno. Digamos que las arquitecturas, bien sea de algún algoritmo, combinaciones de algoritmos, ustedes imagínense en algún determinado momento tomar 3 algoritmos de inteligencia artificial o de machine learning, ¿cierto? Más bien combinarlos como lo que hoy son los agentes. Profe, qué pena. ¿Me vas a compartir el enlace, porfa, a la carpeta compartida? Creo que eso ya está en el Gracias. listo de clase, ¿no? Tú no tienes el Y sí, acceso al... sí, solo que no encuentro esa 7 que mencionas ahí. Ah, vale, dame un segundo, vamos a ver. Listo, gracias. Entonces, mira, tú entras aquí al Drive. Todos han entrado al Drive de edición por computador, ¿no? Este Ya, es el ya, ya, Drive. no, ya la ubiqué. Sí, señor. Sí, señor. La carpeta está compartida en el foro de dudas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí, Elkin? Sí, ya la ubiqué. No, estaba por fuera de presentación. Vale, perfecto. Y entonces en ese foro de dudas, tú vas a encontrar el link de la carpeta. Y al entrar a esa carpeta, vas a ver este que dice presentaciones. Dentro de esa presentación, dentro de esa carpeta de presentaciones hay una que se llama arquitectura de redes convolucionales. ¿Vale? Aquí, mira. Y ahí vas a entrar a las 4 arquitecturas. Esa es la ruta. ¿Listo? Pero recuérdate, edición, presentaciones, arquitecturas. ¿Bien? También van a encontrar 2 presentaciones de arquitecturas, ¿cierto? Una en BGG, digamos que directamente apuntada a BGG, y la otra, pues la que vamos a observar inicialmente, que sería la arquitectura de redes específicas. ¿Bien? Elkin, ¿todo bien? Sí, profe, gracias. Entonces, vámonos directamente con esta, que va a ser rápidamente entendida por ustedes, porque les hace recordar su anterior curso. Cuando ustedes vieron, ¿cierto? De manera directa el curso de Deep Learning, encontraron una arquitectura que le llamaban el autoencoder. ¿Lo recuerdan? Y colocaban una serie de redes que en su etapa inicial, cuando lo aplicaban a imágenes, eran convolucionales y cuando lo aplicaban a datos, pues simplemente era una consecución de redes que iba creciendo en el número de neuronas. Cuando lo aplicamos a imágenes, ¿cierto? Nosotros lo que estamos haciendo es explotando características para realizar una etapa de codificación en la que vamos incrementando el número de parámetros. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ir haciendo una explosión espacial cuando es una imagen o una explosión temporal o frecuencial, dependiendo de los datos que nosotros vengamos en la etapa de codificación. ¿Listo? Y posteriormente hacemos una decodificación sobre los mismos datos para poder llegar a entrenar todos estos parámetros, todos los Ws que aparecen ahí, ven, los voy escribiendo por aquí. Aquí hay un W en este, aquí hay otro W, aquí hay otro W, aquí hay otro W, aquí hay otro W, aquí también hay un W que lo vamos a llamar decodificación y empezamos a decodificar con más hiperparámetros. Entonces, todos estos hiperparámetros se van a ir entrenando hasta que yo pueda llegar nuevamente a la imagen con la que entrené. Es decir, un autoencoder se entrena con X como entrada y X como salida. Entonces, lo que hace la imagen, ¿cierto? O la X como entrada y como salida es entrenar todos esos Ws en función de un conjunto de datos parámetros, como este. Y una vez entrena esos Ws, cada vez que ingresa una imagen nueva, él puede detectar si hace parte del mismo grupo. Por ejemplo, detectar que la imagen viene de una misma cámara, ¿cierto? Viene de un mismo sitio y así sucesivamente.
Para el caso de datos, es capaz de detectar, ¿cierto? Con todos estos Ws, una vez lo hemos entrenado, si estos datos son de algún modo fraudulentos. Ustedes lo observan o lo recuerdan de su curso de Deep Learning seguramente, ¿cierto? Entonces yo tomo unos datos que considero reales. ¿Qué son esos datos que considero reales? Por ejemplo, un mensaje número 1, y a ese mensaje número 1 le apliqué una codificación. ¿Listo? Entonces, una encriptación específica sobre un sistema de ciberseguridad. Y una vez apliqué esa encriptación, yo quiero, ¿cierto? De manera automática, que aquí me vuelva a entrenar el mensaje con el mismo, o que me llegue el mismo mensaje 1 con la misma encriptación. De modo tal que cuando yo envíe mensaje 1 y reciba mensaje 1, en realidad lo que voy a obtener aquí es la forma como esa encriptación se va desplegando. Y en el momento en el que me entre un mensaje número 2, un mensaje desconocido, de manera automática yo puedo asegurar que la encriptación es la misma. Esa es una forma en la cual nosotros podemos entrenar, ¿cierto? O encriptar un mensaje. ¿Listo? Para poderlo trabajar con datos de manera automática. Y esas etapas de codificación y de decodificación me permiten de manera automática, pues, hacer esa detección rápida. Una aplicación con imágenes me permite identificar las características de las imágenes y asegurar si esa imagen es de una fuente fiable o no lo es. Pero observen una cosa. Observen que estas etapas, ¿cierto? A las que yo llamo capa, por ejemplo, en imagen convolución, max pool, etapa 2 convolución max pool, etapa 3 convolución max pool, etapa 5 o etapa 4 convolución max pool, tiene una serie, ¿cierto? De entradas-salidas. ¿Listo? Y casi que cuando ustedes empiezan a armar esta forma, ¿cierto? De autoencoder, donde hay etapa 1, 2, 3, son 7, ¿por qué no coloqué 5? ¿Por qué no coloqué 2? ¿Por qué no coloqué 20? ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces, el mayor número de capas va limitado por el tamaño mínimo de salida. Entonces, por ejemplo, aquí llegamos a 7 por 7 por 24. Y ustedes saben que en una etapa de 7 por 7 por 24, y cuando yo haga la siguiente etapa de convolución más pooling, pues ya me va a salir de 1 por 1, así que no tendría ningún sentido. ¿Listo? Entonces yo siempre llego a tener un límite primero técnico y teórico que tiene que ver con el tamaño de la imagen de entrada. ¿Listo? Y ese tamaño de la imagen de entrada me dice aquí de manera automática que yo puedo tener unas capas límite o finitas. ¿Listo? Recuerden, ¿de qué depende? Convolución, convolución, max pooling, o incluso convolución, convolución, luego max pooling, luego convolución, 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 y arquitecturas que van pasando, pero tiene un límite. Y una vez llego a ese límite de esa encriptación, de codificación, la puedo decodificar de en adelante. Sin embargo, es probable, ¿cierto?, que mi codificación por características de hardware, ojo, porque miren las cosas que les estoy diciendo, tienen que ver mucho con el hardware. ¿Listo? Díganos que no tengo la máquina. O sea, en donde se va a generar ese proceso no existe la máquina. Resulta que la codificación la basa en un celular. Y es diferente que la haga, no sé, un celular de baja gama o un celular de alta gama. Esto es diferente que la decodificación la haga un sistema embebido que tengo instalado para detectar imágenes en un instituto de cáncer. ¿Listo? Porque no le da el hardware. ¿Listo? Entonces, si yo tengo ese tipo de limitaciones, pues de manera automática yo también tendré que meterlas acá. Entonces, va a haber limitaciones técnicas, ¿cierto? Va a haber limitaciones teóricas, y en función del alcance que yo tenga, pues tendré que unir lo teórico con lo técnico. Si yo soy capaz de hacer esto, de tener estas herramientas teóricas, ¿cierto? Con ilimitados recursos técnicos, por ejemplo, entrenamiento en la nube con, no sé, 128 gigas de RAM y cosas así, que tenga acceso al servidor, pues esto para mí no va a ser un problema, y generalmente voy a poder ir, ¿cierto?, a hacer todas las etapas de codificación posibles. ¿Listo? Pero recuerden, no siempre el modelo más complejo es el mejor modelo. ¿Listo? Esto aplica en etapas de codificación y decodificación, porque estamos haciendo encriptaciones. Y ustedes saben al final que entre más grande sea la encriptación, pues menos papaya le voy a dar al delincuente de que sea capaz de captarme el dato. Entonces, estos autoencoders son muy usados, ¿cierto?, en ese tipo de aplicaciones para detectar de manera automática precisamente esos mensajes fraudulentos. Y en texto también son muy utilizados. También se pueden realizar etapas de no de max pooling, sino de average pooling con unas determinadas arquitecturas para ir extrayendo palabras por palabras.
¿Listo? Y por ejemplo, con la detección de algunas palabras específicas, poder decir, ah, no, esa palabra, ¿cierto? Significa que esto es masivo y automáticamente es un spam, cosas así. Bien, entonces, esa es una pequeña arquitectura, pero miren que la arquitectura entonces es un juego, una organización, ¿cierto? De elementos o de descomposición de la red neuronal que me va a entregar una información específica. Si nosotros nos vamos entonces a hablar de las redes convolucionales, porque nos estamos, recuerden, centrando en visión por computador, tenemos que recordar cómo era que funcionaban las redes neuronales convolucionales. Recuerden, ¿cómo lo hicimos nosotros? Tenemos una imagen X, esa imagen X va a tener filtros, ¿cierto? Va a tener un filtro número 1, va a tener un filtro número 2, va a tener un filtro número 3, va a tener un filtro número 4, va a tener un filtro bla, 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 hasta que, por ejemplo, en este caso, me dé un filtro número 16, ¿cierto? Cada uno de esos filtros, que es los que tenemos aquí, tiene un kernel de 3x3 y ese kernel se entrena. Entonces, cada uno de esos kernel es una matriz de 3x3 y esos números se van entrenando para obtener 16 imágenes que proceden de una imagen de entrada. Pero que cuando yo les aplico unos determinados filtrados, por ejemplo, en este caso el 5x5, ellos ven reducida de manera automática su tamaño, ¿cierto? Por acción del filtro. Y adicionalmente, ¿cierto? Yo podría hacer otra capa de convolución. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Recuerden lo que es la convolución. La convolución extrae características de las características. Entonces, si yo hago dos capas convolucionales seguidas, yo lo que estoy haciendo es extrayendo características de las características, pero hay que tener mucho cuidado con esas características de las características. Porque miren lo que yo digo, yo aquí puedo decir, mira, bien, yo tengo aquí 16 filtros, pero miren que en mi segunda capa podría tener 36 filtros, que es lo que me dice acá. Y el hecho de que yo tenga aquí 16 y aquí 36 no significa que voy a sacar 36 filtros de los 16 que tenía originalmente. ¿Listo? No. Los filtros son los kernel, es decir, aquí tengo 16 kernel y aquí tengo 36 kernel, 36 matrices que son las que se van a entrenar. Que si hablamos de parámetros, podríamos estar hablando de una matriz, si es de 5x5, de 25 parámetros por cada kernel por 36 por 16. ¿Listo? Entonces, ¿esto por qué lo digo? Porque mucha gente tiende a confundir que esta imagen que salió aquí de la primera capa va a pasar por los 36 kernel y que sobre esos 36 kernel pues me van a salir 36 imágenes y que de esas 36 entonces me van a salir 36 por 16. ¿Listo? Pero no, en realidad me salen 36 imágenes totales. Es el equivalente a cuando yo tenía aquí 3 imágenes o más bien una imagen a color de 3 capas y de esas 3 capas yo genero 16. ¿Listo? Ustedes se preguntarán y quiero más bien que de pronto analicen un poco. ¿Cómo creen que podríamos pasar nosotros de tener 16 a 36? Y que seguramente va a haber una selección, ¿cierto? Una selección específica, porque van a salir todas esas imágenes, van a salir 16 de 36, pero él automáticamente solo va a entrenar un peso. ¿Listo? Y al final me va a entregar las 36 imágenes más destacables, es decir, él toma una decisión, ¿cierto? O hay un decisor ahí alrededor que me dice cuáles son las 36 imágenes que van a salir del segundo. Y después de que entrena, van a ser siempre las mismas 36 imágenes. Es decir, que pudiese ser que alguna de las capas de la convolución número 1 de estas 16, ¿cierto? Importen 4 filtros de estos. Luego, otra de las capas, la capa número 2, tenga asociados 2. Y así sucesivamente hasta que complete los 16. De modo tal, ¿cierto? Que es de estos 16 filtros, pudiese ser posible, ¿cierto? Que alguno de esos filtros no aporte información. ¿Esto? ¿Por qué puede pasar eso? Porque puede haber en la mayoría de imágenes una zona que sea oscura, porque en la mayoría de imágenes yo estoy detectando ojos y resulta que en una esquina o en una parte específica hay números y no me interesan los números y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces eso puede pasar y es importante que lo tengan, pero es muy, muy bueno conocer que ustedes pueden hacer convoluciones sucesivas. ¿Dudas que tengamos hasta ahí? No, profe. Listo.
Entonces, gracias. Entonces, una vez nosotros tenemos esas operaciones convolucionales que incluso pudiesen ser seguidas, también podríamos aplicar operaciones de Max Pooling, recuérdenlo, ¿listo? Pero esto es solamente para decir, ¿cierto? Que se pueden hacer convoluciones seguidas y que no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y de ahí en adelante, pues tantas como el hardware me lo permita. O sea, esto generalmente en la vida real es un problema de hardware. Porque teóricamente nosotros pudiésemos partir hoy en día de imágenes muy grandes, de imágenes de 200 megapíxeles, de 50 megapíxeles, de 100 megapíxeles, pero al final estoy entrenando con 100% o 200 por 200 porque no tengo el hardware para poder correrlo. ¿Listo? Y extraer la información que ahí está. ¿Listo? Ahí les dejo el link de donde saqué evidentemente esas operaciones convolucionales. Es un artículo, ¿cierto? Que les menciona cómo hacerlo y cómo operarían esas imágenes en términos generales. Y de esas grandes cambios, observen que una arquitectura sería poder colocar o seleccionar el orden en el cual yo tengo, oye, venga, coloco una convolución, luego otra convolución, o coloco una convolución y un más pooling, o coloco una convolución y convolución y convolución y un más pooling, ¿cierto? Y todos esos experimentos se empezaron a hacer hace muchos años, ¿listo? Desde el momento en el cual nosotros pudimos hacer, ¿cierto? Digamos, el descubrimiento o la aplicación automática de redes neuronales convolucionales. Vámonos un poquito al año 2000. ¿Alguno de ustedes utilizó un computador en el año 2000? ¿Alguien que lo haya hecho? ¿Ninguno? ¿No usaban Sí, computadores en profe, el año 2000? yo lo utilicé en su momento con Windows 3.11, Windows 95, Windows 98 en su momento, profe. ¿Tú recuerdas las características de ese computador? ¿El Generalmente procesador? en esa época, Windows 95 y Windows 3.1 trabajaban con 486 Sí, y los primeros Pentium y Pentium MX. Ya correcto. de Windows 98 en adelante, bueno, y la competencia que eran los primeros AMD K5 y K6 y K6-2, que eran máquinas de 100, 133 MHz con al menos Correcto. 16, 32 megas de RAM o 8 mínimo Hablemos de ese pedacito, estuvo chévere. 133. megahercios. Y los 486 que mínimo arrancaban en frecuencias de 60, 80 megahercios. ¿Listo? Y hablemos de una memoria RAM, De 4 hasta, más o menos trabajan ¿cierto? hasta 16. Megas, ¿sí o no? Y megabytes. Y discos duros que no superaban los 100, Ujú. 100 megas, 150 megas en esa época. Listo. Observen estas características. ¿Listo? Entonces, digamos que nosotros tenemos aquí unas características que hoy pudiésemos solventar y superar de manera sencilla, pero que en su momento no éramos capaces de trabajar. Piensen en las imágenes. Listo, vámonos a una característica técnica. ¿Quiénes de ustedes tenían cámaras digitales o tomaron o tuvieron la oportunidad de una cámara digital en los años 2000? Yo tuve una Canon de las Cuéntame primeras. resolución. ¿Cuál? La resolución no era máximo de 1, 2, 3 megapíxeles hasta 5 y eso. Esto. Hablemos de algo normal, un megapíxel. Ujú. O las famosas VGA, profe, que no alcanzaban ni siquiera a 1 megapíxel. Las famosas de cámaras VGA. 720 por 480 y otras como 480 por 320. Eso eran bien malucas esas fotografías, ¿no? Incluso había cámaras de video, lo recuerdan, y que eran muy costosas y ustedes ya entenderán por qué. Entonces, estos eran los términos de hardware que nosotros manejábamos en su momento. Cuando aparecen las redes neuronales convolucionales, cuando ustedes se dan cuenta de las convoluciones son unos procesos que gastan demasiados recursos en términos de memoria RAM. ¿Listo? Esto de aquí gasta mucha RAM y mucha caché. La caché que está incluida aquí de manera directa dentro del procesador. Esa parte que mirábamos en la semana número 4, pues era un obstáculo muy grande de superar. Esto, y las primeras redes neuronales convolucionales, que significaba aplicar un concepto de 1800, ¿cierto? Que se había aplicado a teoría de las señales en los años 50 con Oppenheim, ¿cierto? Era importante que ustedes lo pudiesen maniobrar, pero hacer esto a nivel de programación significaba, y esta es una de las ganancias de Python,
¿cierto? Que teníamos que tener una librería específica. Yo hice esto con MATLAB. ¿Vale? MATLAB les llevaba o llevaba en su momento mucha ventaja en esto, por la capacidad del software que tenía. ¿Listo? Y posteriormente ser capaz de programar este max pooling, que es lo que nosotros estamos observando ahorita, la primera arquitectura convolución max pooling, se hizo hasta en el año 2006. ¿Listo? Y en el año 2006 ya habíamos podido incluso tener computadores personales portátiles. ¿Listo? En esos computadores personales portátiles que muchos de nosotros los utilizamos porque era una maravilla en esos años, ¿cierto? Aún no era muy rentable hacer un entrenamiento porque los podíamos estar acabando En esa rápidamente. época manejábamos arquitecturas de 16 bits, de 8 bits, de 32 bits, que fue ya a partir del estándar de Windows 95 en adelante. Y ya se empezó a manejar la arquitectura de 32 bits con discos de más de 4 gigas del que usted pudiera manejar con esos sistemas operativos, profe. Correcto, muchas gracias, Walter. Y observen que esa limitación sigue siendo tecnológica. Hay una limitación tecnológica, entonces sabíamos que el concepto matemático estaba ahí de la convolución y del max pooling, pero no se confiaba. ¿Listo? Es difícil o era difícil ahí poder hacer un entrenamiento con una calculadora, porque yo recuerdo que los métodos numéricos los hacíamos a punta de calculadora antes de programarlos en MATLAB, listo, que era tal vez lo más potente que se tenía, y posteriormente lograr generar un buen resultado. Sin embargo, hacia los años 2007, los señores de NVIDIA empezaron a trabajar muy fuertemente con robots. Y esos robots trajeron consigo algo que se llamaban las FPGAs. ¿Han escuchado este concepto? Sí, señor. Sí, señor. Son elementos que trabajan en paralelo. Electrónicamente trabajan en paralelo. ¿Listo? Y al tiempo salieron algo que se llamaban los sistemas embebidos. Esos sistemas embebidos que vimos nosotros, ¿cierto? En la semana número 4. Estos sistemas embebidos en realidad eran la herencia que nos había dejado estos computadores aquí en el 2007. Entonces ya se pudo empezar a programar. Ya se pudo empezar a programar, no solamente a nivel de hardware, sino a nivel de software. ¿Cierto? Y empezar a hacer algunos experimentos. Pero partan de lo siguiente. Imagínense que a ustedes les toca hacer una clasificación de imágenes y les toca de algún modo manualmente clasificar esas 60.000 imágenes. ¿Cómo lo habrían hecho? Interesante pregunta. Y yo recuerdo muchísimo cuando estaba en la universidad viendo estos temas eso ya hace mucho tiempo, como en el 2009, cuando yo estudiaba esto de inteligencia artificial allá en Europa, a uno le daban un jugo, ¿cierto? Le daban un detalle por entrar y caracterizar 15 imágenes. Entonces entraban y decían, cuando te salga la imagen, como una plataforma pequeña, solo da clic en un visor de opciones diciendo qué imágenes. Entonces me salía un poste de acueducto, como los que hoy dicen no soy no soy un robot. Entonces salió, un poste color rojo, ¿cierto? Y así, entonces uno lo ponían a calificar o a clasificar 50 imágenes y le dan un jugo y se iban a su casa. ¿Listo? Estando en la universidad. Y también por colaborar con los proyectos. Entonces eso se volvía colaborativo y así se entrenaron la mayoría de imágenes. ¿Listo? La mayoría de imágenes que ustedes van a encontrar en esos conjuntos de datos se hicieron así en en las universidades, ¿vale? Listo, entonces ahí se vio la posibilidad hacia el año, de hecho aquí cuando yo estaba estudiando, en el año 2009-2010 de hacer este entrenamiento con esas imágenes. Ahí ya empieza a aparecer, ¿cierto? La primera red de imágenes que nosotros podíamos de algún modo, aplicando la convolución, hacer una explosión. ¿A qué llamamos explosión? La convolución es la forma en la cual nosotros podemos hacer una representación frecuencial. ¿Listo? Frecuencial e incluso también espacial de una imagen. Cuando nosotros acudimos a esa convolución, en realidad lo que estamos extrayendo o llevando matemáticamente a otro dominio esos datos o explotando, ¿cierto?, las características que tienen esas imágenes. Cuando nosotros insertamos kernel en cada una de las imágenes, lo que estamos diciendo es, mira, concéntrate en un área específica o en una característica específica. Porque cuando hacemos explosión espacial es cuando nosotros decimos apliquemos el max pooling. ¿Qué es eso? De toda la imagen encuentra una zona espacialmente ubicada. ¿Y qué era lo que ocurría? Que como ustedes se dieron cuenta en la semana 5 y en la semana 4 y en la semana 5, las redes neuronales normales entrenan bien imágenes, pero resulta que cuando cambian de tamaño o posición dentro del mismo
el sitio donde estoy evaluando la imagen no funciona. Pero cuando yo aplico la red neuronal convolucional, sí hace que funcione porque no le importa si es grande o pequeño, y ahí estoy haciendo una explosión temporal espacial y frecuencial. Entonces, toda esa explosión, que incluso salió con el Max Pooling, más o menos llega aquí, a este año. No me voy a centrar en estas de aquí, ¿no? Que estos son conceptos, digamos, más teóricos hacia atrás en la parte de trabajo con señales. Y cuando yo me centro a trabajar aquí de manera automática, miren que rápidamente, después del año 2010, empiezan a trabajar de manera directa con entrenamientos mucho más poderosos y empezar a descubrir qué sucede con este tipo de arquitecturas. La pregunta es la siguiente. Después del 2010, ¿qué sucedió en términos de hardware para que esto pasara? Por lo menos en mi caso particular, yo recuerdo que en el 2010 la universidad donde yo estudiaba, que en ese momento, pues bueno, actualmente es la misma, ¿no? Era la Universidad Carlos III de Madrid, compró o adquirió su propio servidor, cuyo sistema de enfriamiento, si no estoy mal, tenía nitrógeno líquido. ¿Listo? O sea, esa vaina era lo último en Guarachi con unos conductos de tubería por la parte externa. Es gigante. Esto ocupaba, yo creo que no sé, tal vez tendría unos 5 por 5 metros donde estaba el servidor instalado y eso era capaz de correr varios hilos y cores, súper costoso, ¿cierto? Pero ya se tenía en el año 2010. Hoy en día nosotros podemos tener servidores de muchísimo menor tamaño, ¿cierto? Tal vez con ese momento costaba por ahí unos 16 millones de euros, hoy puede costar 16 millones de pesos. ¿Listo? O pónganle 100 millones de pesos un servidor de ese tipo. ¿Listo? Multicore. Y con eso ya se pudo hacer entrenamiento y poder probar todo tipo de arquitecturas. ¿Listo? Me voy a centrar en esta específica, en esta BGG. Al tiempo iban corriendo todos. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, nosotros ya teníamos una imagen y a esa imagen la podíamos explotar. Explotar es póngale filtros, mira. Y a esto le llamábamos convolución. Entonces, convolución, y a cada una le sacamos un filtro. ¿Cuántos? Entonces, aquí ya no nos centrábamos en hacer 2, 3, 8, sino que éramos capaces de ponerle 32 imágenes. Y esto era muy poderoso, porque programado era muy bueno, pero imagínense programar esto desde cero. Luego, estos se volvían a unir, recuerden lo que les digo, y volvían a salir 32 filtros, o bueno, 64 filtros, donde cada uno de estos tenía su kernel. ¿Listo? Otra arquitectura lo que hizo es, venga, pero ¿por qué no por cada uno de ellos hacemos el max pooling? Y ahí apareció la red neuronal convolucional típica que yo conozco. Y aquí le poníamos el max pooling. ¿Listo? Estas arquitecturas empezaron a crecer. Entonces, unas utilizaron dos convoluciones y luego max pooling, dos convoluciones y luego max pooling, dos convoluciones y luego max pooling, y aquellas que combinaron estos filtros de 3x3 a los que se les llamó filtros de tamaño pequeño, ¿cierto? Se les colocó el nombre de arquitecturas BGG. ¿Listo? Entonces, ¿en qué se basa la arquitectura BGG? Y por eso desde el inicio les decía a ustedes que les tenían que hacer como un acto de fe, de que la mayoría de lo que nosotros trabajamos, en realidad, ¿cierto? Viene dado por la herencia de un estudio específico que se hizo en esa arquitectura. ¿Listo? Entonces BGG empieza a ser o empieza a ganar, ¿cierto? Muchos adeptos en términos de investigación. ¿Y por qué les digo que en términos de investigación? Porque esta vaina lo han probado muy poco. O sea, lo probaron hace poco tiempo, ¿cierto? Con Dalí en el 2021, 2020, tal vez que era cuando estaban trabajando duro en esto. Puede estar en el 2018. El desarrollo a nivel general como negocio, ¿listo? En el 2018, ¿listo? Porque en muchas de las industrias en las que ustedes están trabajando, les aseguro que no han podido aplicar ni siquiera una red neuronal en una imagen. ¿Listo? Hagamos esa pequeña encuesta. Ustedes, de los que están trabajando en su industria, ¿cuántos de sus empresas ya utilizaron redes neuronales convolucionales en sus procesos? Alguien que pueda levantar la mano y decir, sí, nosotros ya lo hicimos, ¿cierto? O alguien que pueda decir, sí, nosotros ya aplicamos algoritmos de Machine Learning, al menos. ¿Listo? Porque sé que eso sí lo estamos aplicando porque ya está desarrollado
el automation learning y ese tipo de cosas. Pero imágenes, ¿cuántos de ustedes lo han aplicado en sus empresas? ¿Alguno que lo haya hecho? ¿Ninguno? Entonces, observen que ahí va a haber un montón de aplicaciones. Ahorita les muestro la arquitectura BG de manera directa. Voy a centrar en 3 porque pues ver todas es bastante diferente. ¿Listo? Otra que aparece ahí es esta que se llama la ResNet. Entonces, esa ResNet lo que dijo es maravilloso, ¿no? El concepto está buenísimo. Pero, ¿qué ocurriría si yo a esto le meto memoria? Y comparo lo que tengo ahora con lo que tengo hacia adelante. Entonces, por ejemplo, para comparar dos objetos, ¿cierto? Un objeto aquí que se movió a la derecha. Pues es el mismo objeto, pero pude detectar que se movió. Estoy detectando un objeto. El entrenamiento es un poco complejo, ¿cierto? En términos de hardware. Recuerden siempre que aquí el problema es el hardware, pero una vez que tengo el modelo desarrollado, se convierte en multiplicaciones, ¿cierto? Y sumas, nada más. Multiplicación, suma, y eso se puede hacer rápidamente con un computador. ¿Listo? Ese ResNet, al establecer memoria, empieza a establecer algo que se llama el contexto. Ahorita también les muestro esa arquitectura. Establecer el contexto significa que qué pasa si yo cambio una imagen o un audio por una palabra. Y entonces hago que la memoria sea grande. Que puedo establecer un diálogo contextual y da paso ese ResNet al algoritmo Generalized Pre-Transformer o GPT. ¿Listo? Ahorita les muestro cómo queda. Y otro que es interesante observar es el Google Inception Net. Este Google Net dijo, oye, chévere, ¿listo? Pero ¿qué ocurriría si en lugar de concentrarme en una imagen, hacer convolución con un kernel, generar otra imagen concentrada, yo en lugar de hacerle max pooling, ¿cierto? Escojo la primera y la segunda en zona de importancia. O sea, vuelve más complejo el modelo, ¿cierto? Pero empieza a establecer importancia en una imagen. Por ejemplo, para saber dónde pudiese hacer el enfoque automático, ¿cierto? De una imagen o eliminar fondos. ¿Listo? Es importante que lo sepan, también lo vamos a mirar a continuación. Y empiezan a aparecer un montón, ¿cierto? De combinaciones entre la convolución, el pooling, average pooling, min pooling, to pooling, etcétera, etcétera. Pero al final sigue siendo el mismo concepto. Y miren que esto es lo mismo que lo que hoy en día nosotros llamamos inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que están utilizando o interactuando con el ser humano, ¿cierto? Programación NLP, ¿cierto? Son exactamente los mismos algoritmos que nosotros veníamos utilizando, pero aplicados a la parte lingüística. Redes neuronales son algoritmos de machine learning, ¿cierto? Aplicados de manera conjunta, de aprendizaje supervisado y no supervisado. Y al final todos esos se basan en un solo concepto teórico, esto que depende muchísimo de la estadística. Nunca pierdan de vista esa estadística. Si ustedes no hacen un análisis estadístico inicial, sobre todo cuando aquí estamos hablando de datos, les puede jugar una mala pasada. ¿Listo? Entonces, muchas arquitecturas. Nos centraremos en 3 principalmente. ¿Listo? Porque tal vez es la que tengan que utilizar para poder trabajar allá con sus experimentos. Recuerden muy bien, entonces, que para este caso, cuando vayan a utilizar imágenes, ¿cierto? Nosotros vamos a tener clasificación binaria, obsérvenlo. Esa clasificación binaria viene de manera automática anclada a una sola neurona, porque o es un caso o es el otro. Y utiliza típicamente a su salida una función sigmoide con una función de pérdida binaria, de entropía cruzada. Pero, si ustedes van a hacer una clasificación multiclase, van a tener que tener una neurona por clase con una función softmax para una función de pérdida de multiclase. Recuerden que esto va allá en el modelo cuando lo van a compilar. Y cuando van a hacer una regresión, pues digamos que generalmente lo que nosotros buscamos es encontrar un modelo, pero aquí no tenemos regresiones. Para nuestro caso, en esta ocasión, nosotros no vamos a utilizar este diagrama, ¿vale? Pero recuerden, o es binario o es más que binario. ¿Listo? Para que tengan en cuenta las funciones que van a utilizar en la compilación. Algunas consideraciones específicas de eso. Lo que venimos repitiendo. Primero,
Las consideraciones de hardware son muy poderosas. Y entonces aquí las GPUs tienen que ser muy poderosas. Entre más potentes sean las CPUs, más grande va a ser el tamaño del tensor que vamos a poder tomar de TensorFlow y lógicamente eso va a desembocar en un rápido entrenamiento, un entrenamiento más rápido, ¿listo? Y un menor desgaste sobre la CPU, ¿listo? Entre más grande sea la arquitectura o más robusta sea la arquitectura en términos de capas, nosotros esperamos una mejor precisión. Esto, pero recuerden, no la mejor arquitectura, la arquitectura más grande sirve para resolver un problema. ¿Listo? Yo no puedo matar un ratón con una bomba atómica cuando lo puedo matar con una escoba. Bien, recuerden que depende del contexto de la imagen. Si mi imagen es muy grande, ¿cierto? Pues yo voy a poder extraer características profundas porque tengo muchos píxeles para poder trabajar, pero eso traerá consigo una desventaja en complejidad computacional y requerimientos de recursos. En realidad que les estoy hablando de que en este tipo de cosas, de recursos computacionales para entrenar imágenes, nosotros podríamos estar hablando de fácilmente en una empresa pequeña para entrenar imágenes, facturas de, no sé, podríamos tener $5,000 a $10,000 mensuales en la nube. ¿Listo? Con Azure, fácilmente, solamente para entrenar. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Y que si me paso de exigente en la arquitectura, puedo tener problemas de sobreajuste. Entonces, que me muestre ruido cuando no hay nada por ahí, ¿cierto? Píxeles negros. Sirve para todo tipo de cosas. Van a reconocer objetos, rostros, clasificaciones médicas. Y esto está en furor. Esto lo están montando y NVIDIA tiene unas tarjetas específicas para ello. ¿Listo? Que lo tengan en cuenta. Vámonos con la BGG 16 entonces rápidamente. Al final, lo único que nosotros tendríamos que cambiar allá en el modelo cuando montamos la red neuronal, recuerden que nosotros hacíamos un modelamiento, ¿cierto? Que le decíamos que era secuencial, ¿cierto? Modelo igual secuencial y en el Python le metíamos por allá convolución 2D. Entonces, la BGG, ustedes pueden ir a revisar el artículo, dice, miren, nosotros nos pusimos a ensayar en las arquitecturas BGG y las más óptimas en cuestiones de hardware y cuestiones, ¿cierto? De rendimiento en el entrenamiento con el mismo tipo de imágenes es esta de acá. Van a utilizar dos convoluciones 2D, ¿cierto? De manera directa, que son estas dos. Por ejemplo, para una imagen de 224. Y él le dice, mínimo, la imagen para hacer 16 debe tener 224 por 224. ¿Listo? Si ustedes intentan montar todas estas capas en una de 28 por 28, no les va a dar. ¿Listo? Va a tener limitantes, recuerden, de lo teórico al técnico. Luego aplican un max pooling, que es este que está acá. Luego, otras dos capas de convolución. Luego, otro max pooling. El tamaño, el grosor de lo que ustedes están observando, ¿cierto? De lo que sucede ahí, tiene que ver con el número, ¿cierto? De kernels que nosotros vamos aplicando en cada uno de ellos. Es decir, a medida que yo voy avanzando, voy a colocar unos filtros que van a ir al doble. Observen. Tantos como quiera, hasta donde sea necesario. ¿Listo? Entonces van a tener convolución, convolución, max pooling, convolución, convolución, max pooling, dos capas de A2 y luego dos capas de A3 con max pooling. Y finalizan con otra capa de convolución 2D y max pooling. Estas de aquí, obsérvenlas, son 2, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ¿cierto? Capas que ustedes van a tener que utilizar para manejar este tipo de herramientas. Sin embargo, ustedes se preguntarán cuál es la relación con la arquitectura de tipo 16. Evidentemente tiene o tiende a relacionarse con la cantidad de convoluciones y los mínimos max pooling que podrían colocar. Incluso esta originalmente nace sin la necesidad de colocar tantas capas de convolución de dos dimensiones, ¿cierto? Entonces ustedes perfectamente podrían colocar o quitar una de las capas iniciales y llegarían a la 16. ¿Listo? Pero se le conoce así por una arquitectura de tipo 16 por la cantidad de procesos por los cuales tiene que pasar. Y además tiene un objetivo fundamental, ir disminuyendo la imagen, ¿cierto? O extrayendo todas las características, mírela, casi hasta que queda de uno por uno. Aquí es el límite conceptual o teórico al que yo hago referencia de la arquitectura. Ya reduzco tanto la imagen
que en mi siguiente etapa, ¿cierto? Lo único que yo lograría de manera automática es descomponer la imagen píxel a píxel. Y descomponer la imagen píxel a píxel significa ocasionar el aplanado de la imagen, es decir, volverla de una sola dimensión. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Típicamente esas dimensiones, recuerden lo que nosotros pasamos de un lado al otro, tendría que ir limitado por la cantidad de filtros. Aquí tenemos 512 características que pudiese extraer una imagen. Y sobre esas 512 características, pues yo le voy a aplicar un softmax. Recuerden eso, sobre este softmax van a ir el número de clases. La clase 1, la clase 2, la clase 3, la clase 4, la clase M. Pero generalmente ese número de clases no debería superar, ¿cierto?, el número de características finales de esa arquitectura. ¿Listo? Entonces ténganlo en cuenta. Convolución max pooling, siempre combinaciones, pero recuerden que esto va a consumir demasiados recursos. Incluso es muy probable que lo que a ustedes les vaya a pasar de manera automática cuando monten esta arquitectura en el Colab no les funcione. Y muchos tengan que acudir a sus recursos locales de Visual Studio Code. ¿Listo? Si eso llega a suceder y tengan mucho cuidado con lo que les voy a mencionar, reduzcan la arquitectura. Ustedes pudieron observar, ¿cierto? Que incluso con arquitecturas más limitadas, podría ser media BGG, 2 capas de convolución más pooling, pueden probar o 3 capas de convolución más pooling, ustedes puedan obtener los resultados que esperan. Recuerden que esta VG 16 no son para todas las imágenes. Es una arquitectura sugerida para la extracción de características profundas. ¿Bien? ¿Dudas que tengamos ahí? Bien. ¿Listo? Entonces, aquí están más o menos las características. Ustedes pueden de manera automática, ¿cierto?, ir a profundidad dentro de una imagen, lo más importante, ¿cierto? Tienen muchos canales de convolución, tienen capas totalmente conectadas, ¿listo? Y siempre utilizarán y siempre van a usar funciones de activación ReLU, no lo pierdan de vista. ¿Listo? Entonces, en cada capa convolucional llevan ReLU hasta que terminan con softmax. ¿Listo? Aquí están las consideraciones de hardware, muy grandes parámetros en consumo de memoria, muy grandes parámetros para procesamiento, ¿cierto? En entrenamiento, y pues digamos que aunque las aplicaciones son altas, van a tener ustedes que tener en cuenta el tamaño de su hardware. ¿Listo? Tengan mucho cuidado. Luego vendrá UGG 19. UGG 19 para el caso específico de una imagen de 224 por 224 por 3. Lo que cambia de manera directa es que sus 3 capas, ¿cierto?, centrales, observen estas de acá, ya no son de 3, sino que son de 4 convoluciones. ¿Listo? Esta también fue entrenada y fue ensayada en el mismo artículo en el que yo les hago la referencia, de la red UGG, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahí radica su principal diferencia, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Bien. Esa, pues evidentemente que aquí ustedes pueden observar cómo está la implementación, ustedes lo pueden observar en ese link, y con los últimos 10 minutos me voy a centrar en las otras que me parecen importantes, sobre todo esta ResNet. Observen qué ocurriría con la ResNet, ¿cierto? La ResNet me dice, ojo, que la X no solamente es el dato, ¿cierto? La X es la imagen. Esto, a esa imagen le empiezo a aplicar convoluciones de 3×3, ¿cierto? Ojo, sucesivas. ¿Listo? Entonces aquí ya no es que aplico 50 a la primera, sino que las voy aplicando de manera serial. En la anterior la tenía en paralelo. Les aplicaba la misma convolución a todas. Aquí lo hago serial para generar contexto. Pues aplico una convolución y esa convolución la envío 2 capas adelante. Siempre. Por eso les digo que tiene memoria. Miren, 2 capas adelante. Y va haciendo la convolución 2 capas hacia adelante. ¿Listo? Entonces él va detectando un residual. ¿Cuál es el residual? ¿Qué es lo que está sucediendo en estas 2 capas mientras que esta evolucione de manera automática? En el momento en que llega aquí, pues llega una capa por este lado y llega el valor siguiente
el valor anterior más bien, y va a detectar un residual de X más F. Esa estructura de manera automática es, digamos, en términos de hardware un poco más sencilla que la BGG, porque lo hace de manera serial. Pudiésemos tener la misma cantidad de filtros allá, 512 más 300 más, no sé, más 128 más 156, pero aquí los vamos a procesar de manera paralela. Pero miren que tiene una diferencia, o más bien una ventaja que puede ser desventaja, que al ser bloques pequeños, nosotros utilizamos GPUs pequeñas. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos bloques de 3x3 sobre una imagen que va a utilizar una GPU, pero que es una imagen, o sea, trabaja directamente sobre la imagen. Este es como la parte colaborativa, ¿cierto? De una estructura que me permitiría analizar una imagen. ¿Cuál es la única, digamos, desventaja final? Que en lugar de hacer un max pooling y concentrarse en una zona específica, es lo que hace un average pooling. O sea, al final, observen, vamos a tener siempre un average pooling, ¿cierto? Aquí hay un average pooling, aquí hay un average pooling, ¿listo? Y ese average pooling, pues de manera automática siempre me va a entregar el mismo tamaño de la imagen, ¿listo? Bueno, con las limitaciones que tenemos por los bordes cuando aplicamos la convolución. Esto recuerden que ella va como concentrándose de afuera hacia adentro, ¿cierto? Como si fuese una lupa. ¿Listo? Y vamos a tener funciones de activación ReLU, ¿listo? Para poder de manera automática salir nuevamente con una función softmax. Y aquí tendríamos la red neuronal normal, ¿cierto? Que ya ha extraído todas las características con el aplanado de la red oficial original. ¿Por qué se le dice que esto es una arquitectura que da origen al GPT? Precisamente porque el GPT busca esa contextualización. Y aquí lo que yo estoy haciendo es encontrar la contextualización de una característica que ya sucedió en un análisis pasado. ¿Listo? Entonces aquí encuentran alguna información. Existe la ResNet 18, 34, haciendo referencia a la cantidad de filtros que se aplican. ResNet 50, 101, 152, ¿cierto? Y tal vez, digamos que una de las más poderosas, pero pues que si exige mayor cantidad de recursos, es esa de 152. ¿Listo? Entonces él va aprendiendo de manera secuencial, similar a lo que hace un aprendizaje por refuerzo. Y esta es la GoogleNet, la que tiene el block inception. Observen el block inception al que yo hacía referencia ahorita. Desde una sola imagen, ¿cierto? Nosotros siempre, miren que vamos haciendo una imagen específica, vamos centrando la atención en este es el kernel, ¿vale? El tamaño del kernel. Aquí vamos a tener una convolución número 1. Esta es la imagen de entrada. Aquí va a tener una convolución número 1. Luego tenemos una convolución número 2. Luego luego vamos a tener un pooling. Luego una convolución número 2. Luego una convolución número 3. Siempre utiliza un GoogleNet 5x5. Entonces, en este caso utiliza, observen, convoluciones, pooling, pooling. ¿Listo? Y en la capa números 2, 4, 6, 7 de pooling, él dice que vamos a ocasionar un diferente filtrado. Uno de 3x3, uno de 5x5 y uno de 3x3 sobre el pooling que yo realicé, pero no necesariamente sobre el max pooling. ¿Listo? Sino que puedo utilizar o puedo realizar sobre los dos pooling más importantes y la capa restante de la imagen que queda la llevo a analizar posteriormente. De todas maneras, al final, ¿cierto? Cuando ustedes hagan este tipo de pooling, ¿listo? Y este tipo de flating, ¿cierto? Porque al final yo tengo que llegar a una red neuronal específica para salir con un output, siempre van a tener, ¿cierto? Que ustedes maniobrar este tipo de elementos. Recuerden, entre más compleja la arquitectura, ustedes podrían inventarse su arquitectura, pues más difícil va a ser para la persona entenderlo y para el computador programarlo. ¿Listo? Entonces aquí algunas cosas con ventajas y desventajas. Ustedes saben que las ventajas al final siempre sigue siendo el desarrollo o la relación con el hardware, así que tengan muchísimo cuidado porque ese tal vez va a ser la principal o el principal problema que van a tener. ¿Listo? Entonces esto sirve nuevamente para reconocimiento de imágenes y clasificación de objetos. Y existen otras arquitecturas que les voy a dejar aquí para que ustedes lo revisen con TPUs, ¿cierto? Para que lo miren de manera directa con AlexNet, con LeNet, que son las primeras. Pueden utilizar incluso una LeNet 5 como consejo para que ustedes hagan su primera clasificación allá con su modelo.
Y después pueden intentar probar una UEG-NET o una Google Net, cualquiera de estas, que ya están incluidas dentro de TensorFlow. ¿Listo? Aplicaciones muchísimas, agricultura, vehículos, como les mencionaba, diagnóstico médico y demás. ¿Listo? Les voy a dejar esto como que ustedes lo revisen, sobre todo lo que tiene que ver con los costos de la nube, porque ya no me da el tiempo para explicarse. ¿Listo? Pero es muy importante que ustedes tengan en cuenta el modelo que vayan, en el momento en que vayan a montar este tipo de imágenes, cómo piensan manejar los costos de procesamiento y almacenamiento de información. ¿Listo? Hay muchísimas formas de poder montarlo, pero ahí ya va a quedar en cada uno de sus empresas. ¿Listo? ¿Dudas, muchachos, que tengan? Pues yo tengo una pregunta. Dime. La actividad número 8, teniendo en cuenta que esta es la última clase, ¿cómo sería la Nos queda entrega una clase entonces? todavía. ¿Cómo? Nos queda una clase todavía. Ah, ok, o sea, todavía hay otra clase para la entrega 8. Sí, 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 claro. La de la siguiente semana, esta misma. Perfecto. Listo, profe, gracias. Bueno, Profe, una pregunta y perdón de volverme un poco a la actividad de la semana no 7. te preocupes. Pues entendí que nosotros hacemos el entrenamiento con un dataset, hacemos el training y la validación, pero el testeo tiene que ser con imágenes propias. ¿Esas imágenes tenemos que sacarlas nosotros desde el celular o algo? ¿O puede utilizarse otra base de imágenes o conseguirlas en Google? No, lo ideal sería que la sacaran de su celular, pero es que sacar 100 imágenes de un celular va a ser complejo. Entonces, generalmente ustedes acuden también al navegador. Ah, listo, profe. Entendido. ¿Listo? Gracias. ¿Vale? Listo, muchachos. Muchísimas gracias a ustedes. Por favor, está Andrés Camilo Caraballo. Sí, profe, acá estoy. Cuéntame, ¿a qué grupo te muevo? Y 7, 8, 11 o 14. cualquiera, profe, puede ser el 8. 8. No hay lío. Listo. Dame un segundo. Dame un segundo porque no pude. No me va a afectar las notas. Voy a quedar mejor un grupo. ¿Listo? Mira lo que voy a hacer. Voy a meter a Andrés, a Brian, a Erika, a Juan José, a Jessica y allá quedó. ¿Listo? Y voy a dejar por aquí a Zulay sola. ¿Listo? Bien, ahí quedaron sus grupos armados. Por favor, recuerden que el primero que lo entregue es el que le sube la nota a todos. Por favor, reúnense para que puedan hacer la entrega específica y me van comentando. Muchísimas gracias a todos y que tengan buena noche, muchachos. Gracias, profe. Gracias a Bien, todos, Buenas feliz noche. noches Hasta a luego, todos. gracias. Entonces, profe, Gracias. compañeros.